Bienvenidos a todos. Mi nombre es Ewan Gibb, soy asistente regional de la ISP Interamérica. Es mi grande placer y honor de dar inicio a nuestro evento de esta noche, donde vamos a realizar nuestra segunda presentación de un documento inédito de la ISP Interamérica esta semana. Para los que no estaban con nosotros el miércoles por la noche, presentamos nuestra guía práctica para la acción sindical en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y hoy presentamos nuestra segunda guía recién publicada, la guía práctica para la acción sindical en la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. Quiero destacar que estamos transmitiendo simultáneamente en portugués, español y inglés en Facebook y YouTube de la ISP, y que tanto la guía sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto de esta noche sobre la acción sindical en la OIT, están disponibles en la página web de la ISP. Sin más demora, me gustaría pasar la palabra a nuestra moderadora para esta noche. Con nosotros en vivo desde Honduras, la compañera Cindy Rodríguez, que es una de las coordinadoras de nuestro Comité Subregional de Trabajadores Jóvenes de América Central. Cindy, buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas noches, donde ya estamos en horas de la noche. En efecto, me llamo Cindy Rodríguez, soy hondureña. Soy la coordinadora de la subregión de jóvenes por Centroamérica, México y República Dominicana. También coordinadora de juventudes en mi organización, que es el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Municipalidad de San Pedro Sula, aquí en Honduras. Y bueno, gracias por esta invitación. Me encanta estar aquí con este evento tan importante como es el lanzamiento de esta guía, que es algo tan beneficioso para todas las organizaciones y para el uso de cada uno, ¿verdad? Por los temas que en ella se pueden presentar. Vamos a ver unos puntos muy importantes y vamos a tratar de explorar ejemplos concretos de cómo estos espacios son tan importantes para cada sindicalista. Los sindicalistas han intervenido poco en estos espacios, pero esto está cambiando y también está creciendo. Entonces, la ISP Interamérica, con el apoyo de la Central Sindical Alemana DGB, acaba de publicar una nueva guía práctica para la acción sindical en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que está disponible en el sitio web de la Internacional de Servicios Públicos. Así que vamos a darle provecho, ¿verdad?, a este momento tan bonito, tan valioso, y vamos a presentar a nuestro querido Marcelo Di Stéfano. Hola, Marcelo, voy a hablar un poquito de ti para que sepan con quién estamos hablando, ¿verdad? Bueno, Marcelo es un doctor en Derecho del Trabajo, o sea, Guatemala, magistrado en el Derecho del Trabajo de Argentina, máster en Formación Sociolaboral de la UAE España, abogado de la UBA Argentina, profesor de las materias Derechos del Trabajo y Principios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires. Hola, Marcelo, perdón. ¿Cómo estás, Cindy? Qué alegría estar con ustedes. Igual el título que más me interesa es que soy parte del Comité Ejecutivo de la Internacional de Servicios Públicos, porque soy dirigente sindical soy secretario adjunto de la Federación de Trabajadores de las Universidades Nacionales de Argentina, y en ese carácter es que tengo la alegría de participar aquí. Y quiero empezar hablando un poquito de Carlos Ledesma, a quien conozco antes de conocerlo. ¿Cómo es eso? Uno a veces en la búsqueda de información, en el análisis de doctrina, va tratando de explorar quiénes son las personas que hablan de los temas que nos interesan a aquellos que trabajamos en el mundo sindical y en el mundo académico, de la mano de los temas sindicales. En ese sentido, estábamos trabajando sobre la negociación colectiva en el sector público, y ahí, sin conocerlo a Carlos personalmente, empecé a conocer su trabajo, su obra, y dicen que en general uno escribe como vive, uno escribe como lo que es, y Carlos es una persona de perfil bajo, pero alto impacto en su expresión. O sea, no, es una persona que trabaja consecuentemente
y eso se expresa en su obra cuando escribe. Tiene consistencia, escribe no para los entendidos, eso es algo muy importante. Uno viene del mundo del derecho y le parece que muchas veces los abogados, los académicos escriben para la jerga, escriben para los que, como en una cofradía en la cual se usan palabras que solo se entienden entre ellos, ¿no? No escriben palalegos, se suele decir. Carlos tiene la virtud justamente de escribir no pensando en su conocimiento, sino tratando de ver que pueda transmitir esa idea más allá de las personas que lo conocen. Y además, conociéndolo luego, Carlos fue responsable de política de derechos humanos de la Central Sindical de las Américas, e hizo un trabajo brillante, brillante de justamente de la búsqueda de consensos en un mundo tan complejo como es el nuestro, donde las organizaciones sindicales solemos defender, aún frente a otras organizaciones sindicales, nuestras posturas, y no estamos siempre dispuestos a conceder en la articulación de una propuesta común. Carlos, sabe transitar esos caminos de la búsqueda del acuerdo y nos permitió generar consensos muy importantes en América Latina que se expresaron luego en un trabajo unitario en la OIT de la Central Sindical de las Américas. Hoy lo tenemos viviendo en Europa, pero siempre con el corazón en su América Latina y escribiendo temas importantes como este. Sobre la guía ahora, ya lo dejo a Carlos un poco, y sobre la guía me concentro. Me gusta la palabra guía porque justamente una guía es algo que nos indica un camino para recorrer, ¿sí? Nos invita a recorrer con seguridades, a ir rumbo a un lugar acompañado por una serie de señales que nos permiten llegar a ese lugar deseado en el tiempo justo, de la manera adecuada. Y esta guía justamente busca darnos seguridades, darnos argumentos, darnos convencimientos para explorar y desarrollar la tarea de las organizaciones sindicales en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Deberemos agradecer a DGB por su cooperación en esta materia, como en tantas otras con la ISP. Realmente DGB viene haciendo una colaboración con los sindicatos latinoamericanos a través de la Internacional de Servicios Públicos, que está siendo muy importante y que nos permite potenciar nuestras posibilidades. Ahora, esta guía que plantea Carlos, que nos trae Carlos, justamente, es una guía pensada desde el movimiento sindical, ¿sí? Pensada desde la ISP, para la ISP, y debemos hacerla propia. No sirve de nada que esta guía se convierta en un archivo más entre cientos de archivos en computadoras de dirigentes sindicales. Antes decíamos un libro más en nuestra biblioteca, ¿no? Bueno, ojalá pronto sea un libro más en nuestra biblioteca para tenerlo de referencia, pero en todo caso, lo que tenemos que hacer es ponerlo en la práctica, utilizarlo, rentabilizarlo, convertirlo en un instrumento de nuestra organización política. En ese sentido, creemos que es un instrumento de formación, y ahí, Cindy, me parece que el Comité Regional de Jóvenes de la ISP tiene que tomar esta herramienta como propia y potenciarlo en la formación de los cuadros jóvenes. Me parece que los cuadros jóvenes lo que tienen es una etapa donde pueden destinarle mayor cantidad de tiempo a la formación, y eso hay que potenciarlo. O sea, Carlos nos ha armado una herramienta de formación. Es un instrumento de consulta, porque es un instrumento completo, realmente es un instrumento que nos permite consultar ante la duda algunos temas importantes para poder pararnos en ellos y avanzar. Es un instrumento también de comunicación sobre lo que la propia ISP hace en la OIT. Porque muchas veces nosotros, los sindicalistas, las sindicalistas, somos malos comunicadores de las cosas que hacemos bien, o nos clavamos más puñales a nosotros mismos de los que mereceríamos, porque realmente somos gente muy comprometida, que dedicamos mucho tiempo a la tarea sindical,
y que hacemos cosas muy importantes. Quiero resaltar entonces, como parte final justamente, esta herramienta de la ISP que permite potenciar la buena tarea que hace la ISP en la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, y especialmente en Interamérica. En Interamérica la ISP tiene una posición consecuente de hace muchísimos años. Miren, la ISP trabaja con la Central Sindical de las Américas y con cada una de las centrales en la denuncia de cuáles son los países que violan las libertades sindicales y presenta esas denuncias ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, que es la comisión más política, más nodal, más importante que tiene la OIT. Nosotros, el Comité Interamericano, Cindy, vos como parte del Comité Interamericano, en las reuniones anuales del IANREC, de nuestro comité ejecutivo, definimos cuáles son esas prioridades de denuncias. Y luego, los representantes de la ISP en la Central Sindical de las Américas, llevamos y pujamos para que esas denuncias que son prioritarias, luego sean una de las 25 denuncias que a nivel global son tomadas para denunciar en la Comisión de Aplicación de Normas. Y además tenemos voz. La ISP, en articulación con la Central Sindical de las Américas y con la Central Sindical Internacional, tiene voz en la Comisión de Aplicación de Normas y la ejercemos consecuentemente. También en el Parlamento Mundial Laboral, la ISP toma parte del uso de la palabra, pero trabaja en todas las comisiones. Miren, estamos hablando, si quieren, de los 3 temas últimos de trabajo en la OIT, más relevantes para nuestro sector. Negociación colectiva en el sector público. La ISP participó activamente en referencias en los comités de alto nivel, en las discusiones del comité de expertos. El futuro del trabajo, el año pasado fue la conferencia del centenario. La ISP realizó una conferencia regional impresionante en Chile a fines del año 2018, donde consolidamos una posición política y participó en el nivel regional y en el nivel mundial de decenas de reuniones donde planteamos la visión del futuro del trabajo desde el sector público. O el debate del convenio 190, que quiero decir con alegría que en Argentina, anteayer el Parlamento convirtió en ley la ratificación del convenio 190. Las integrantes del Comité de Mujeres de la ISP a nivel regional y a nivel mundial han participado en la OIT en cada una de las instancias. Mi querida amiga Verónica Montúfar, Yuneya Batista, Carolina Lospenato, Ángela Rifo, por nombrar solo algunas, Lourdes Sea, han trabajado incansablemente para que ese convenio 190 sea aprobado, sea realidad y lo tengamos hoy. En definitiva, lo que tenemos proyectos de cooperación internacional, por ejemplo, también con la CGT y proyectos de capacitación. En definitiva, lo que quiero decir es que este trabajo que estamos presentando, este trabajo maravilloso que confeccionó Carlos, este trabajo que este hijo, porque un libro, una publicación, es del autor hasta que se publica. Cuando se publica tiene vida propia. Y el autor de un libro, de una publicación, la verdad que el mejor de los premios, si queremos llamarlo de alguna manera, que tiene, es que ese libro, ese texto que escribió, fluya, se resignifique, sirva de sustento de presentaciones, sirva de base de cursos de capacitación, multiplique su voz y hasta que pierda la identidad misma porque se nutra de otras voces y de otras perspectivas. Sin lugar a dudas, el trabajo que hoy estamos presentando, el trabajo realizado por Carlos, el trabajo de la ISP Interaméricas, el trabajo que hicimos con la DGB, va a tener un futuro de multiplicación, un futuro que nos permitirá construir un mejor trabajo aún en la OIT, nos permitirá seguir construyendo esta internacional de servicios públicos que tanto nos enorgullece a los dirigentes y las dirigentes sindicales de los sindicatos del sector público en las Américas. Muchas gracias, Iván, Yoselio, Cindy, Carlos, felicitaciones, y a ponernos a trabajar para
utilizar esta herramienta en servicio del interés de nuestras representados y representadas. Muchas gracias, Marcelo, que estoy totalmente de acuerdo con cada una de tus palabras. Es un maravilloso instrumento el que Carlos ha creado gracias a la ISP, la Internacional de Servicios Públicos Interamérica, gracias a DGB, ¿verdad? Y pues sobran decir que muchas gracias, Carlos, por ese instrumento tan valioso, el cual los sindicalistas tenemos la tarea de llevarlo, ¿verdad?, a los cuales nosotros trabajamos. Entonces tenemos de parte de los jóvenes, es un compromiso del cual ya, de hecho, ya estamos conociendo esta guía tan beneficiosa para todas las organizaciones y para nuestra vida social, no solo para las organizaciones. Para continuar, ¿verdad?, con este hermoso lanzamiento, vamos a ver un corto video sobre la guía y cómo usar esta guía. Así que, Iwan, ¿nos ayudas ahí? Hola, estoy aquí para hablar sobre las posibilidades de acción sindical en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, una agencia de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Creada en 1919, la OIT tiene el mandato de producir las normas internacionales del trabajo, fiscalizar su cumplimiento y formular políticas y programas para promover el trabajo decente y la justicia social. La OIT tiene una estructura central compuesta por 3 órganos y tiene estructura tripartita. ¿Sabes qué significa? Bueno, significa que los representantes de los gobiernos, los trabajadores y los empleadores participan en su estructura y ayudan a determinar la orientación política y jurídica de la organización. Los sindicatos tienen representación directa en 2 de los órganos centrales. ¿Y qué hace la OIT? Es la principal fuente de producción normativa de instrumentos internacionales de derechos humanos en asuntos sociales especializados en el mundo del trabajo. Entre estos instrumentos, adopta convenios internacionales obligatorios para los países miembros que lo ratifican. También existe un sistema de supervisión del cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. ¿Y qué derechos sindicales reconoce la OIT para las personas que trabajan en el sector público? El derecho a fundar sindicatos o a afiliarse a los existentes, a desarrollar actividades sindicales, a tener una protección adecuada contra cualquier acto de discriminación antisindical, derecho a la negociación colectiva, derecho de los sindicatos del sector público a asociarse a otros sindicatos para fundar o afiliarse a federaciones y confederaciones sindicales, a definir sus estatutos, eligiendo a sus dirigentes sin interferencia del Estado y a no ser disueltos o suspendidos por medios administrativos. Derecho de los representantes sindicales a tener las facilidades necesarias para desempeñar su trabajo de representación. Y el derecho de los trabajadores y las trabajadoras y sus sindicatos a organizar sus actividades con plena libertad, incluyendo el derecho a la huelga. Entonces, piensa, ¿por qué es tan importante que los sindicatos participen en la OIT y utilicen sus mecanismos de protección? Por citar un ejemplo claro, la ISP, Internacional de Servicios Públicos, reafirmó, con sus organizaciones afiliadas en todo el mundo, el compromiso político e institucional de promover la participación del sindicalismo en la OIT. En el documento Poniendo a las personas por encima del lucro, Prioridades ISP 2018-2022, aprobado en su 30º Congreso Mundial en 2017, la ISP afirmó la importancia de reconocer la estructura tripartita de la OIT y su autoridad como único órgano internacional legítimo, con mandato para ocuparse de cuestiones laborales. Utilizar las herramientas disponibles en la OIT para combatir las violaciones de los derechos laborales y sindicales. Defender la OIT contra los ataques a la legitimidad de sus mecanismos y defender el derecho de huelga previsto en el Convenio 87. Coordinar y apoyar las acciones de las organizaciones afiliadas a la ISP en la Conferencia Internacional del Trabajo, centrándose en la creación de normas internacionales y en el sistema de control.
promover la ratificación y aplicación de los convenios 151 y 154, continuar luchando de acuerdo con lo definido en los convenios 100 y 111, y, por último, fortalecer las capacidades en las regiones para garantizar que las organizaciones afiliadas estén bien preparadas para apoyar este trabajo. ¿Y cómo los sindicatos pueden participar en la OIT? Los sindicatos participan en la producción de normas internacionales del trabajo, en el uso del sistema de supervisión para presentar quejas sobre violaciones de derechos, y en el uso de la asistencia técnica de la oficina de la OIT. A nivel nacional, los sindicatos también pueden utilizar instrumentos de la OIT. Para terminar, la OIT, sus normas internacionales y sus mecanismos de supervisión son fundamentales para promover el respeto a los derechos laborales y sindicales. La acción sindical en la OIT es esencial e insustituible para que los derechos sean efectivamente respetados, promovidos y protegidos. Bueno, que teníamos claro, ¿verdad? Lo del video, lo que es la OIT, a qué se dedica la creación de normas para la defensa de los derechos laborales, a los derechos, para la defensa de los derechos humanos, y pues desde nuestras organizaciones cómo podemos colaborar a la creación de estas normas que las organizaciones toman fuerza con cada uno de sus afiliadas, asimismo la ISP con cada una de sus afiliadas en cada país. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el abogado Carlos Ledesma, ¿verdad? Que es el creador de la guía que ahora estamos lanzando, estamos dando a conocer por medio de las plataformas que hemos tenido acceso. Abogado laborista y asesor sindical, ha sido responsable técnico de derechos humanos de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas desde el 2011. Trabajó como consultor para el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Es licenciado en Derecho por la Pontificia de la Universidad Católica del Perú, con una maestría en Derecho comparado en Internacional Colegio Universitario de Turín, una maestría en Derecho del Trabajo en la Universidad de Bolonia, Italia, y una especialización en Economía del Trabajo y Sindicalismo en la Universidad de Campinas, Brasil. Actualmente trabaja como consultor para organizaciones sindicales de la región y cursa la maestría de Antropología Social en la Universidad de Leiden, Bélgica. Hola, Carlos, que estamos, ¿verdad?, muy agradecidos por lo que has creado para las organizaciones, para la ISP, para la vida social de cada país. Así que bienvenido y te escuchamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias, Cindy, por la presentación. Es un gusto conocerte, no te conocía. Muchísimas gracias, Marcelo, por la presentación y por tus palabras muy cariñosas. Yo no tenía nada preparado, pero escuchando a Marcelo me recordé varias cosas. Yo creo que soy una persona muy afortunada. Desde la universidad quería mucho trabajar con sindicatos eh, y formé una asociación, con profesores hicimos algunas cosas. Después ingresé a la OIT, a la Oficina Regional de América Latina y el Caribe en Lima, y trabajé en ACTRAP, primero como pasante, después como consultor con la querida Carmen Benítez, con quien aprendí muchísimo. Después fui a Turín por razones del corazón y trabajé también en el Centro de Formación Internacional de la OIT y apoyé en algunos cursos presenciales con el querido Jesús García, con quien también aprendí un montón. Después fui a Sao Paulo y empecé a trabajar como responsable técnico de derechos humanos en la CSA, en la Confederación Sindical de las Américas, desde el 2013, y aprendí muchísimo. 5 años de mucho aprendizaje. Intenté aportar lo que podía.
con mi experiencia y el conocimiento que tenía, pero creo que ha sido trabajar con sindicatos, en sindicatos, es una experiencia riquísima, me ha enriquecido muchísimo en muchos sentidos. Y después estoy aquí en Bruselas trabajando felizmente como consultor con organizaciones sindicales y con el Centro de Formación Internacional de la OIT como tutor en cursos online. Entonces me considero muy afortunado y todo lo que he aprendido hasta ahora lo he tratado de plasmar en ese documento por encargo de la ISP, que es una organización a la que yo eh, aprecio muchísimo. Ya desde la universidad en Perú, como había comentado en el seminario pasado, colaboré con el Comité de Jóvenes de Perú, un gran grupo, hicimos algunas cosas interesantes y desde ahí yo vi cómo trabajaba la ISP en red, de forma institucional, orgánica, gente muy capaz como tú, Cindy. eh, y desde el 2009, 2010 me di cuenta de eso y luego lo fui confirmando y ya en la CSA, cuando me tocó ser coordinador de derechos humanos y coordinaba actividades, entre ellas la participación de las centrales sindicales en la conferencia de la OIT, en algunos espacios, entre ellos la Comisión de Aplicación de Normas, que es un proceso muy fuerte, muy político. Me di cuenta de Marcelo. Conocí a Marcelo y vi que es un lujo tener a Marcelo en el movimiento sindical. Es una persona súper formada, que tiene una visión política, una perspectiva bastante amplia de las cosas en general. Y Marcelo ayudó muchísimo, seguramente ayuda mucho a la ISP, pero creo que Marcelo ayuda muchísimo al movimiento sindical regional latinoamericano. Él aporta mucho en cada una de las actividades y cada vez que yo me enteraba que Marcelo iba a estar en la actividad, para mí ya era un, un elemento súper positivo porque sabía que los resultados iban a ser mucho mejores que si vivían sin Marcelo. Entonces, yo encantado, agradezco muchísimo a la ISP y a la DGB por la oportunidad que me brindaron en colaborar en las actividades de formación en la elaboración de las guías sobre el sistema interamericano y sobre la OIT. Y yo siempre estoy a disposición, encantado de colaborar con la ISP. Bien, Carlos, bueno, para ayudarnos, ¿verdad? Para ayudarnos a saber cómo podemos utilizar esta guía, Carlos, tenemos unos casos específicos de unos temas que te voy a leer y a continuación, después de que te los lea, pues me respondes y nos ayudas a saber cómo podemos resolver estos temas. El tema número 1 dice, soy trabajadora y soy víctima de violencia doméstica. Mi pareja constantemente me intimida y acosa e incluso a veces me impide salir de casa para ir al trabajo. Ok, muchas gracias, Cindy. Yo voy a colocar una presentación para ordenar mis ideas y hacer una exposición lo más clara posible. Voy a ver si la puedo compartir. Ajá. A ver, ahora compartir. Sí. Pronto. ¿Se ve la Sí, Carlos, se presentación? ve. Ok. Bien. El caso de violencia doméstica y mundo del trabajo es un caso sumamente importante por varias razones. Entre ellas, este tema toca varios elementos centrales de la lucha de las mujeres, entre ellos la crítica a la dualidad entre esfera privada y esfera pública, y la lucha por visibilizar la relación, la conexión entre lo que sucede en la vida familiar con lo que sucede en el mundo del trabajo. Esta dualidad, esfera privada y esfera pública, ha hecho que
el derecho y el derecho laboral en particular se hayan construido desde una perspectiva sesgada, donde se invisibiliza que las posiciones y relaciones de poder que existen en la vida familiar tienen conexión directa, profunda con las oportunidades, posibilidades que tienen sobre todo las mujeres en el mundo del trabajo y en el mundo político. Entonces, yo creo que es un tema sumamente importante y que el movimiento sindical ya lo está tratando en varios niveles y también la OIT. Vamos a... Voy a Ya, entonces voy a abordar el caso utilizando los elementos colocados en la guía práctica. Cuando ustedes, compañeras, compañeros, abran la guía, van a ver un índice con estos elementos, una presentación de lujo del compañero Marcelo Di Stéfano, donde él relata cuál es el trabajo que las ISP, las líneas de acción que viene realizando en los distintos niveles, distintos espacios de la OIT. Luego hay una breve introducción donde se explica el contenido y 7 unidades temáticas. Todo el contenido está estructurado en unidades temáticas para hacerlo más ordenado, práctico y útil. Y se han utilizado diagramas, preguntas y respuestas, todo a fin que sea posible utilizarlo rápidamente para la acción sindical. Y luego, al final, una bibliografía complementaria con algunos documentos que pueden ser utilizados de referencia. Los sindicatos tienen participación en la OIT en distintos niveles, en distintos espacios, y todo esto es explicado de forma detallada y práctica en la guía. Hay una participación en la estructura de la OIT, en primer lugar, en el Consejo de Administración de la OIT, que es un órgano tripartito, uno de los órganos centrales de la OIT. Después tienen participación en la Conferencia Internacional del Trabajo, que también es un órgano tripartito, donde los sindicatos tienen participación directa. También los sindicatos utilizan activamente a nivel internacional, regional, nacional, las distintas herramientas que la OIT, que la oficina de la OIT pone a disposición de los sindicatos. También los sindicatos participan en el sistema normativo de la OIT en distintos niveles, tanto en la conferencia internacional en Ginebra, cuanto en sus propios países en el procedimiento de elaboración de elaboración de las normas y después en la conferencia, en la adopción de las mismas. También participan en otros procedimientos del sistema normativo, por ejemplo, el procedimiento de revisión de normas, el procedimiento de derogación y retiro de normas. Después, los sindicatos participan activamente en el sistema de control de la OIT en distintos niveles. Hay órganos de control que tienen composición tripartita, por ejemplo, el Comité de Libertad Sindical o los comités ad hoc, que se crean a partir de una reclamación o de una queja. También los sindicatos participan utilizando los procedimientos de control regular que voy a comentar después y los procedimientos de control especial, las quejas ante el Comité de Libertad Sindical, las reclamaciones o las quejas bajo el artículo 26 de la Constitución de la OIT, que también creo que voy a explicar después. Y también los sindicatos utilizan los distintos instrumentos, herramientas de la OIT a nivel nacional. Tanto las normas, los convenios, las recomendaciones, los protocolos, cuanto los pronunciamientos de los órganos de control, como los del Comité de Libertad Sindical o la Comisión de Expertos. Ahora, para abordar el tema comentado por Cindy, utilizando la guía práctica, en la unidad 2 ustedes van a poder encontrar información práctica sobre la estructura de la OIT,
3 órganos principales: el Consejo de Administración, la Conferencia Internacional del Trabajo y la Oficina Internacional del Trabajo. Esta última es la Secretaría Permanente de la OIT. Tiene la oficina de la OIT un método de trabajo, distribuye sus distintos temas a través de departamentos, áreas, oficinas que ustedes van a poder encontrar en el enlace que está en el círculo rojo. Una vez que ingresan ahí, van a acceder a la página web de la OIT y pueden buscar el tema violencia doméstica y encontrarán varios documentos de la OIT producidos por la oficina de la OIT, entre ellos una nota técnica que se llama Violencia doméstica y su impacto en el mundo del trabajo, que está en ese enlace. En esa nota técnica, sí. Carlos, te aporto una cosa muy mínima operativa, Sí. para que la gente que nos está viendo sepa que la página de la OIT está traducida al inglés, al francés y al español, todo en esos 3 idiomas. Sí. Dale, continúa, perdón. Muchas gracias, Marcelo. Sí, y en esa nota técnica, en el contenido de esa nota técnica se hace mención a la definición de lo que es violencia doméstica y se utiliza un instrumento del Consejo de Europa. Todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima. Luego, esta nota técnica hace mención a algunos hechos que configuran violencia doméstica y que tienen relación con el mundo del trabajo, entre ellos el seguimiento, la persecución de la víctima a sus lugares de trabajo, la utilización de tecnologías telefónicas o informáticas relacionadas con el trabajo, a fin de intimidar, acosar o controlar a las víctimas. Y hay una definición de violencia económica: intento de lograr que la víctima dependa económicamente del autor, en particular al impedir que ésta realice o mantenga una actividad profesional o reteniendo sus ingresos. Y coloca algunos ejemplos. Destruir las herramientas o la ropa de trabajo, impedir físicamente a las víctimas salir de sus hogares, que es relativo al caso comentado por Cindy, golpearlas o privarles del sueño hasta el punto de que no puedan ir a trabajar, obligar a las víctimas a dejar inesperadamente su lugar de trabajo. Luego, retornando a la guía práctica, una vez que ya hemos encontrado documentos de la OIT, como esa nota técnica producido por la oficina de la OIT, vamos a ver en la nota técnica, en la guía práctica, en la unidad 3, los recursos que ofrece la oficina. Son diversos instrumentos. Uno de ellos son las publicaciones de la Oficina de Actividades para los Trabajadores, un recurso súper útil para los sindicatos. Ingresando a la guía práctica en la página 56, en la siguiente, van a encontrar este documento, el enlace web a este documento: Violencia y acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, perspectivas y acción sindical. Y en este documento de ACTRAP hay una referencia a lo que es violencia doméstica y el mundo del trabajo. Se menciona que es un problema relativamente nuevo, incorporado en la negociación de los sindicatos. Hay una interconexión, se reconoce la interconexión entre el trabajo y la vida privada, y esto amplía el alcance de la relación laboral. Se reconoce que los sindicatos pueden desempeñar un papel en la identificación, prevención y apoyo a las personas que son víctimas de violencia doméstica. Se señala que la violencia doméstica es parte del patriarcado y la desigualdad de las relaciones de género y no pueden separarse de la violencia doméstica íntima de pareja. Se señalan algunas de las consecuencias de la violencia doméstica, como por ejemplo la afectación del bienestar y la salud de las víctimas, la asistencia al trabajo, la productividad y la seguridad en el trabajo, y que la violencia doméstica genera historias de interrupción laboral, altas tasas de ausentismo,
bajos ingresos personales, frecuentes cambios de trabajo y más empleos en trabajo ocasional o a tiempo parcial. Luego, en la guía práctica, ustedes encontrarán también en la lista de publicaciones de ACTRAB un documento importante que se llama Boletín Internacional de Investigación Sindical. Uno de estos boletines trató el tema riesgos psicosociales, estrés y violencia en el mundo del trabajo. En uno de los artículos se hace referencia expresa a la violencia doméstica como riesgo para la seguridad y la salud en el mundo del trabajo. Señala que el concepto del mundo del trabajo también puede incluir actividades no relacionadas con el trabajo remunerado, que tienen un impacto en el mismo, tales como las responsabilidades en el hogar, en la prestación de cuidados. Hay una conexión entre el trabajo y el hogar. La violencia doméstica abarca formas tanto físicas como no físicas de control coercitivo, psicológico, como el control de las interacciones sociales, de la autonomía o del dinero, profundas consecuencias psicológicas que menoscaban la confianza de la víctima, que es sobre todo la mujer. Hay una cuestión relativamente nueva es una cuestión relativamente nueva que se contempla en la negociación en el lugar de trabajo y ha tenido el efecto de ampliar el alcance de la relación de trabajo al reconocer la interconexión que existe entre el trabajo y la vida privada. Y en este artículo se mencionan algunas posibles acciones que los trabajadores y trabajadoras, que los sindicatos pueden tomar para enfrentar este problema. Por ejemplo, asesoramiento en materia de seguridad, un traslado del empleo, una plaza de aparcamiento o un espacio de oficinas seguros con el objetivo de prevenir el acecho, el acoso o la violencia de parejas o exparejas, una licencia acordada para asistir a citas de asesoramiento o con su abogado, para mudarse a una casa más segura, para acceder a servicios especializados, formación a los representantes y delegados sindicales sobre cómo apoyar con sensibilidad a las personas víctimas de violencia doméstica, asegurar que la prevención de la violencia doméstica en el trabajo se incluya en las evaluaciones de los riesgos en el lugar de trabajo y en los programas de los comités de seguridad y salud. Entonces son muchas posibles acciones, intervenciones que los sindicatos podrían tener a fin de apoyar, intervenir en un caso de violencia doméstica de una persona, de un trabajador o de una trabajadora. Como recordarán, el año pasado fue adoptado en el centenario de la OIT el Convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y una recomendación complementaria número 206 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. En la guía práctica, en la unidad 2, ustedes van a encontrar información práctica sobre cómo los sindicatos participan en la estructura de la OIT, en el Consejo de Administración y en la Conferencia Internacional del Trabajo. Lo que se hizo en esa unidad 2 fue colocar como ejemplo una participación sindical concreta en el procedimiento de elaboración y adopción de normas y se colocó el ejemplo del Convenio 190. Entonces, ustedes van a poder encontrar en las páginas 22 a 25 y en las páginas 37 y 43, donde se habla o se hace referencia a la participación de los sindicatos en una de las comisiones de la Conferencia Internacional del Trabajo, la comisión normativa, cómo se elaboró, cómo se discutió, cómo se debatió el convenio 190, desde el Consejo de Administración, donde el compañero Marcelo señala en la presentación cómo una de las líneas de acción de la ISP fue también intervenir, participar, hacer campañas, hacer discusiones, tener iniciativas también tanto en los foros regionales, internacionales, como también en el Consejo de Administración de la OIT. Luego, en la unidad 4, ustedes van a poder encontrar con más detalle cómo los sindicatos participan en el sistema normativo de la OIT y en particular en dos procedimientos, en el procedimiento de elaboración y en el procedimiento de adopción de nuevas normas internacionales.
Finalmente, el convenio 190 y la recomendación 206 fueron adoptados el año pasado. En el texto de estos instrumentos se reconoce la violencia doméstica. En el preámbulo ya se indica que la violencia doméstica puede afectar al empleo, la productividad, así como la seguridad y la salud. Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores pueden contribuir a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica. El artículo 10 del convenio 190 señala que todo miembro que ratifique este convenio tiene la obligación de adoptar medidas apropiadas para reconocer los efectos de la violencia doméstica y mitigar su impacto en el mundo del trabajo. Ya en la recomendación 206 se señala como uno de los principios fundamentales que los estados deberían adoptar medidas apropiadas a fin de fomentar el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva a todos los niveles como medio para prevenir y abordar la violencia y el acoso y mitigar el impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Luego, la misma recomendación 206 amplía las posibles acciones, medidas que los estados pueden tomar sobre este tema y señala que pueden incluir licencia para las víctimas de violencia doméstica, modalidades de trabajo flexibles y protección, protección temporal de las víctimas de violencia doméstica contra el despido, la inclusión de la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo. Es que ese es un tema fundamental, una línea de acción para los sindicatos en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, un sistema de orientación y medidas de sensibilización sobre los efectos de la violencia doméstica. Luego, en la unidad 4, ya ratificado el convenio 190, ya adoptado el convenio 190 y adoptado la recomendación 206, ¿qué sigue? En la unidad 4, ustedes van a encontrar otros 2 procedimientos que son parte del sistema normativo de la OIT, que son el procedimiento de sumisión y el procedimiento de ratificación de la norma. En la guía práctica, como les había comentado, tiene la estructura de preguntas y respuestas, preguntas prácticas, sencillas, útiles, y las respuestas intentan ser también prácticas, claras, que sean una referencia para la acción sindical. Van a encontrar preguntas y respuestas sobre el procedimiento de sumisión y preguntas y respuestas sobre el procedimiento de ratificación. Y como muchos de ustedes sabrán, Argentina, bajo el gobierno actual, ratificó ya el convenio 190. Hay todo nuestro reconocimiento y felicitaciones a las compañeras y compañeros, sobre todo a las compañeras argentinas por esta gran conquista que han logrado, que seguramente es un motivo de orgullo y va a impulsar más ratificaciones en la región. Carlos, sí. En la foto adelante, sobre la derecha, viéndola, una chica rubia, sí. de pelo, es nuestra querida Mara Rivera, ahí la tenemos sí. sobre la derecha, la rubia que tiene el vestido de colores celestes y rojos, es Mara Rivera, que ha sido coordinadora del Comité de Jóvenes de la ISP de Argentina, de la APSEL, Sindicato de Energía Eléctrica, una gran luchadora de los derechos sindicales de las mujeres del sector público, la tenemos ahí en primera plana. Quería destacarlo porque justamente tiene que ver con eso que estás hablando, ¿sí? Sí. Perdón, que me metí Muchas de gracias, nuevo. Marcelo. No, súper bien. Yo también conozco algunas compañeras, ahí veo a la compañera Sí, Tejeda. en la primera fila está la ministra Eli, la viceministra Chacha Marchán, está Noé Ruiz, la secretaria de la Mujer de nuestra central, de la CGT, están compañeras de las 3 centrales sindicales de Argentina, ¿no?
Estupendo. Muchas gracias, Marcelo. Entonces, ya ratificado el convenio 190, que reconoce, tiene un apartado específico sobre el tema violencia doméstica. ¿Qué es lo que sigue? En la guía práctica ustedes encontrarán en la unidad 6 algunos elementos jurídicos que pueden ser útiles, relevantes sobre las normas de la OIT. Una vez que se han ratificado, por ejemplo, un convenio de la OIT, en las páginas 145 a 151. Van a encontrar el alcance de la obligación de adoptar medidas necesarias para hacer efectivo el convenio. Una vez que un Estado ratifica un convenio, tiene que adoptar medidas. Y hay bastante literatura sobre qué tipo de medidas, cuál es la naturaleza de las medidas. Ustedes van a encontrar en ese punto una síntesis de la literatura sobre ese tema. Después van a encontrar un punto sobre el procedimiento de incorporación de las normas internacionales al derecho interno, la jerarquía de las normas internacionales en el derecho interno y la interpretación de las disposiciones de las constituciones de conformidad con la norma internacional ratificada. Recordando que las normas de la OIT, los convenios de la OIT son instrumentos internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, tienen que ser aplicados, interpretados de conformidad a su naturaleza. Luego, en la unidad 7, ya después de la ratificación, usualmente los sindicatos utilizan las normas a fin de promover, proponer políticas públicas, legislaciones, modificaciones de legislación. En la unidad 7 ustedes van a encontrar algunos puntos que pueden ser útiles para ese trabajo. Uno es para una de las formas de utilizar los instrumentos es para el diseño de estrategias y propuestas de políticas públicas. Se ha colocado una síntesis de lo que se dice al respecto y también casos concretos, cómo sindicatos de los países de la región han utilizado las normas para diseñar políticas públicas. Luego, otro punto, cómo los sindicatos utilizan los instrumentos para elaborar proyectos de ley y promover reformas en la legislación. Y siempre, después de cada punto, hay ejemplos concretos de cómo los sindicatos utilizaron las normas para esos objetivos. Luego, una vez ratificado el convenio 190, el Estado entra en el sistema de control regular sobre convenios ratificados. Hay un plazo, hay un tiempo periódico en que los estados tienen que enviar memorias a la OIT indicando cuál es el nivel de incumplimiento, de cumplimiento de las disposiciones del convenio ratificado, si es que no ha habido cumplimiento, ¿por qué no lo ha habido? Los sindicatos tienen la oportunidad de participar también en este sistema de control regular. Todo esto ustedes van a encontrarlo en la unidad 5, donde van a ver información práctica sobre qué es el sistema de control de la OIT, cómo funcionan los procedimientos de control regular y cómo los sindicatos pueden participar, cómo funcionan los procedimientos de control especial y cómo los sindicatos pueden participar, que también vamos a ver en un momento, procedimientos de control especial, sobre todo las reclamaciones bajo el artículo 24 de la Constitución de la OIT, las quejas bajo el artículo 26 y las quejas ante el Comité de Libertad Sindical. Después, también, después de ratificado el convenio 190, que incluye en su regulación el tema violencia doméstica, la oficina de la OIT pone a disposición de los sindicatos diversos instrumentos, herramientas que pueden utilizar los sindicatos para la fundamental labor que realizan a nivel local y nacional. Entre estas herramientas está la asistencia técnica. Ustedes van a encontrar en la unidad 3 información sobre el procedimiento, contactos, sobre cómo solicitar asistencia técnica. También van a encontrar en la unidad 3
Otras herramientas, por ejemplo, las publicaciones y las bases de datos de la oficina, las publicaciones de la Oficina de Actividades para Trabajadores, ACTRAB, y actividades de formación del Centro de Formación Internacional de la OIT, de Turín, donde hay donde está también la Oficina de Actividades para los Trabajadores, que también voy a comentar después. Sobre las publicaciones y bases de datos, aquí ven al lado derecho un cuadro con todas las bases de datos de la OIT sobre distintos temas, investigación y documentación, publicaciones sobre el mundo del trabajo en general, Norlex, que es una base de datos súper útil para los sindicatos que voy a comentar después, NATLEX, sobre la legislación del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos. Ahora vamos a ver Norlex. Cuando ustedes le hagan clic al enlace que estaba antes en el slide o busquen en internet, en Google Norlex, van a ver esta página web. Y aquí hay mucha información sistematizada, súper útil para los sindicatos, para utilizar las normas o los instrumentos normativos a nivel local y nacional. Entre ellos, al lado izquierdo, en el círculo rojo, ahí figuran las memorias regulares. Como comenté, una vez ratificado un convenio, por ejemplo el convenio 190, el Estado entra a un sistema de control de la OIT regular. ¿Cómo saber en qué año, cuándo le corresponde al Estado enviar memorias? Ustedes van a poder encontrar esa información haciendo clic en memorias regulares de todos los convenios que han sido ratificados por sus países, incluyendo el convenio 190. Después, como había comentado ya, la oficina de la OIT cuenta con el Centro de Formación Internacional de la OIT, que está en Turín, que también realiza actividades online. Tengo la fortuna de también apoyar, contribuir, facilitando la tutoría de algunos cursos de la OIT. Entre ellos, actualmente hay un curso que se llama Academia Regional sobre políticas, prácticas y campañas sindicales para la eliminación de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Hay cursos interregionales, cursos regionales. Yo estoy tutorizando ahora un curso, varios grupos en este curso regional, que es coordinado por el compañero querido Jesús García, que seguramente muchos de ustedes conocen. Bien. Cindy, sí, fueron algunas herramientas con las cuales se puede, de la guía práctica, con las cuales se puede abordar a nivel sindical ese caso concreto. Gracias, gracias Carlos. De verdad lo explicas muy bien, ¿verdad? La guía está muy completa, donde podemos encontrar para todo tipo de casos que se nos puede presentar para la ayuda y el respaldo de todas las organizaciones. Quiero recordarle a los que nos están viendo que esta guía práctica está en el sitio web de la ISP, ahí la podemos encontrar y pues es muy fácil, ¿verdad?, de podernos alimentar con este valioso instrumento que nos está dejando Carlos. También quiero unirme a las felicitaciones para Argentina sobre lo del convenio 190, que es algo muy importante que se logró. Bueno, enhorabuena, la ratificación del convenio 190. Todos estamos trabajando en eso, desde la ISP hay campañas muy buenas para la ratificación en cada país de este convenio, para que se termine el abuso y la violencia en el mundo laboral. Bueno, Carlos, entonces vamos a continuar y te vamos a dar otro tema para que nos sigas alimentando sobre esta guía, dónde podemos ir, dónde podemos encontrar los casos, o por lo menos familiarizarnos, ¿verdad?, con tus explicaciones, cómo podemos trabajar con ellos. Entonces te voy a leer el segundo caso. Dice: mi empleador espera de mí que esté constantemente conectado al internet y disponible para responder a sus correos electrónicos, incluso por las noches y los fines de semana.
Siento mucha presión y estrés por esto. Sí. Ok, Cindy. Sí, este es un caso ahora bastante común en todas las organizaciones, sector público, sector privado, incluyendo algunos sindicatos. Es un caso común en general. Las nuevas tecnologías, el uso de nuevas tecnologías en el mundo del trabajo ha transformado el mundo del trabajo, ha trastocado algunos significados como qué es jornada de trabajo, qué es lugar de trabajo, qué es horario de trabajo. Ya esas expresiones han cambiado, y también es una línea donde los sindicatos están participando cada vez más, y ya están habiendo negociaciones colectivas, convenios colectivos y también legislaciones que están abordando ese tema. Entonces yo voy a abordar el caso utilizando la guía. Vamos a compartirla. Y ahora va a ser más breve porque la explicación mayor fue con el primer caso. Vamos a ver. Y el tema de estar conectado permanentemente, a toda hora, en todo lugar, ya está siendo discutido en foros internacionales, regionales, y se está enfatizando, resaltando la conexión con la seguridad y salud en el trabajo. El Comité Mixto de la OIT y la Organización Mundial de la Salud han señalado que salud en el trabajo es la promoción y mantenimiento del más elevado grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Y riesgos psicosociales son aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo relacionadas con la organización, contenido y realización del trabajo, susceptibles de afectar tanto al bienestar y la salud física, psíquica o social de los trabajadores como al desarrollo del trabajo. Y entonces, este nuevo hecho, ya en las discusiones que existen también en la OIT, se está resaltando que es un riesgo psicosocial, es un factor de riesgo psicosocial. Específicamente en cuanto a la organización del tiempo de trabajo, que puede producir o estar relacionado con desórdenes fisiológicos, con la fatiga, el estrés, algo que puede afectar la vida privada, familiar, social de la persona, cuando dificulta su conciliación con el tiempo de trabajo. Por ejemplo, el trabajo en horario nocturno, a turnos, jornadas muy largas, con horarios impredecibles o irregulares, descansos inadecuados, exceso de horas de trabajo, trabajos en fines de semana, confusión entre tiempo de ocio y tiempo de trabajo por conexión o disponibilidad permanente. Hay muchas personas fuera de casa, fuera de su lugar de trabajo, en el parque, en la calle, siguen trabajando, siguen conectados. Eso produce ciertamente estrés y después otros malestares físicos. Utilizando la guía práctica en la unidad 3, recursos de la oficina de la OIT que pone a disposición de los sindicatos, de nuevo en el punto sobre publicaciones de la oficina de actividades para los trabajadores, van a encontrar una publicación que ya había mencionado en el caso anterior, que es útil, bastante útil, el Boletín Internacional de Investigación Sindical. Ustedes van a encontrar todos los boletines en internet, en el
en el enlace que está en el círculo rojo. De nuevo, el boletín Riesgos psicosociales, estrés y violencia en el mundo del trabajo aborda este tema como nuevas formas de organización del trabajo y de presión en el trabajo. Señala que esto ha conducido al aumento de los riesgos psicosociales, lo que a su vez ha impulsado unos niveles más altos de estrés y de acoso. Hay crecientes niveles de supervisión y vigilancia del desempeño de los trabajadores y trabajadoras basadas en la tecnología. Esto es un gran reto para los sindicatos sobre cómo organizar y proteger a las personas víctimas de estas nuevas formas de organización del trabajo. Hay largas jornadas laborales, intensificación del trabajo, mayor presión, expectativas de que los trabajadores y trabajadoras estén disponibles los 7 días de la semana y las 24 horas del día para responder a sus correos electrónicos, también sus WhatsApp. Son riesgos psicosociales nuevos y crecientes para los trabajadores y las trabajadoras. Los límites entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal están difuminándose y ya esa fue una publicación del 2016. Hay una reivindicación por la desconexión del correo electrónico o en general de los dispositivos digitales fuera del horario laboral. Volviendo a la guía práctica, en la unidad 5, acción sindical en el sistema de control de la OIT, se explica el procedimiento de control regular sobre convenios no ratificados. El sistema de control regular tiene 2 procedimientos, sobre convenios ratificados y sobre convenios no ratificados. El producto, el resultado final del procedimiento de control sobre convenios no ratificados y recomendaciones se llama estudio general. En la guía ustedes van a encontrar una explicación práctica sobre este procedimiento de control regular de convenios no ratificados, qué son los estudios generales y cómo participan los sindicatos en su elaboración y en su discusión en la conferencia de la OIT. El estudio general del 2018 se llamó Garantizar un tiempo de trabajo decente para el futuro. Ustedes lo van a poder encontrar en el enlace que figura ahí. En este estudio general se abordó el tema el derecho a estar desconectado. En un punto sobre el mundo del trabajo del siglo XXI y la conectividad con el lugar de trabajo. Y ya se empieza a hablar con más espacio sobre el derecho a la desconexión y otras políticas conexas. El deber de desconectarse en ciertas circunstancias y una expresión trabajo sin fin. Hay estudios que están revelando cómo muchas personas están padeciendo de la necesidad de mirar el correo todo el tiempo, lo que genera mucho estrés para los trabajadores y las trabajadoras y les frustra sus periodos de descanso. Al correo se puede incluir también el WhatsApp. Hay un peligro inherente de que no se respete la separación entre vida privada y trabajo. Hay ya debates sobre políticas con la falta de respeto de los periodos de descanso, las vacaciones, el estrés que genera eso y el síndrome de desgaste profesional. Y en este estudio general se mencionan algunos ejemplos concretos de medidas regulatorias sobre el derecho a la desconexión. Se está regulando el uso de las herramientas digitales con el fin de que se respeten los periodos de descanso, las vacaciones, la vida privada. Por ejemplo, se está incluyendo como consulta en el comité de empresa o en delegados sindicales. En los procedimientos para practicar se colocan ejemplos de procedimientos para practicar el derecho a la desconexión y actividades de formación y sensibilización, porque hay muchas personas que no visibilizan que esto es un problema y que esto es una causa que les está generando estrés y probablemente
algunos daños mayores, daños físicos. Luego, la oficina de la OIT ha publicado algunos documentos útiles sobre este tema, entre ellos el documento Seguridad y Salud en el Centro del Futuro del Trabajo, publicado el año pasado, 2019, en el marco del centenario de la OIT. En este documento se hace mención también al tema nuevas formas de organización del trabajo y de presión en el trabajo. Y se hace mención a la virtualización del trabajo, un campo decisivo para el mundo del trabajo que ha provocado una mayor demanda de flexibilidad en relación con la organización del trabajo. Se comenta cómo el uso de las tecnologías de la información en el mundo del trabajo está desdibujando la línea divisoria entre el trabajo y la vida personal. Es un desafío en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay una necesidad de gestionar los riesgos psicosociales y abordar la erosión de la división entre el trabajo y la vida personal. Y se colocan algunos ejemplos a nivel global. Algunas empresas están utilizando algunos aplicativos donde se registra las pulsaciones en el celular, se toman instantáneas aleatorias, hay rastreadores de GPS, todos mecanismos que están agravando, exacerbando los problemas de la conexión total de las trabajadoras y de los trabajadores. Se indica que se necesita más investigación sobre estas investigaciones y se resalta que este hecho puede provocar un mayor estrés y riesgo psicosocial. Volviendo a la guía práctica, de nuevo en la unidad 3, recursos de la oficina de la OIT, el punto, publicaciones y bases de datos, ustedes van a encontrar de nuevo la lista de bases de datos y donde figura Norlex. Estamos ahora en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando ustedes ingresan a la página web Norlex, a la base de datos, ustedes van a encontrar información sistematizada sobre las normas, sobre los convenios, recomendaciones, protocolos, ratificaciones, el seguimiento que la OIT da al cumplimiento de las normas. Y van a ver una lista de los convenios de la OIT. En materia de seguridad y salud en el trabajo, es importante mencionar sobre este tema las normas marco de seguridad y salud en el trabajo, el convenio 155 sobre seguridad y salud en el trabajo y su recomendación complementaria 164, el protocolo del 2002 del convenio 155, el convenio 161 sobre servicios de salud en el trabajo y su recomendación 171, la recomendación 164 sobre el listado de enfermedades profesionales, el convenio 187 sobre marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo y su recomendación 197. Todas estas normas tienen como eje tienen como objetivo resaltar la importancia de políticas de seguridad y salud en el trabajo para proteger la salud física y mental. Entre las medidas que se proponen están la reducción de los tiempos de trabajo, considerándolas como un factor de riesgo psicosocial, y el foco se enfatiza no en los niveles de exposición, sino en la necesidad de gestionar el riesgo, partiendo del principio de prevención y eliminación del riesgo. Sobre la base de esta base normativa, es posible abordar también el caso concreto comentado por Cindy y tener algunos puntos concretos con los cuales definir estrategias sindicales a nivel local y nacional. Por ejemplo, reconocer que la conexión permanente y constante es un factor de riesgo psicosocial que puede afectar la salud física y mental, además de que puede afectar la vida familiar. Debe ser incluido en la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo. Tiene que haber una mayor sensibilización sobre el tema. Se deben reconocer nuevos derechos como el derecho a la desconexión,
el derecho a no ser contactado, el derecho a desconectarse y la correlativa obligación del empleador de no exigir fuera de la jornada laboral la relación de tareas ni remitir comunicaciones por ningún medio. Sobre esta base y volviendo a la guía práctica, ustedes van a poder encontrar en la unidad 3 la explicación de nuevo de los recursos de la oficina, entre ellos la asistencia técnica. Si los sindicatos quieren proponer, eh, promover políticas públicas, legislaciones, recuerden que ustedes cuentan con la oficina de la OIT y con la asistencia técnica. La oficina de la OIT está distribuida en oficinas regionales, subregionales, nacionales, y ustedes van a poder encontrar algunos de los contactos de la oficina de la OIT también en esta guía práctica. Son útiles también las publicaciones y bases de datos. Aquí voy a mencionar Legos, que es una base de datos sobre la legislación en seguridad y salud en el trabajo. Ustedes van a poder encontrar aquí la legislación sobre este tema a nivel global. Ya hay muchos países que están reconociendo el derecho a la desconexión a nivel legal, tanto en los otros continentes cuanto también en América Latina. Esta es una posible fuente de información para encontrar esas legislaciones. Después, en la unidad 5, acción sindical en el sistema de control de la OIT, es posible utilizar a fin de denunciar, informar a la OIT lo que está pasando en sus países respecto a los convenios sobre seguridad y salud en el trabajo. Y pueden utilizar tanto los procedimientos de control regular cuanto los procedimientos de control especial que están explicados de forma práctica en la unidad 5. Respecto a los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo, como ya había comentado, ustedes van a ingresando a Norlex y dando clic a memorias regulares, ustedes van a ver cuándo le corresponde a su país, a su estado, la presentación de memorias sobre los convenios de seguridad y salud en el trabajo. Y ustedes pueden ahí revisar la información y utilizar la información a fin de enviar observaciones o contribuciones a la OIT en el marco de este procedimiento de control regular. Y finalmente, también un recurso súper importante son las actividades de formación que ofrece el Centro de Formación Internacional de la OIT. Justamente hay ahora una actividad Academia y Digital Regional de Trabajadores y Trabajadoras sobre seguridad y salud en el trabajo, donde se está discutiendo este tema en el contexto del COVID. Bien, Cindy. Bueno, gracias Carlos. Está muy completo lo que nos acabas de decir. De verdad es increíble cómo este tipo de problemas puede afectar nuestra salud. Y pues esta guía está para esto, ¿verdad? Para indicarnos, ¿verdad? Qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que proceder ante este tipo de situaciones en nuestras organizaciones. Y de repente no solo en nuestras organizaciones, sino que también en nuestra vida social. Vamos a continuar con el tercer caso, un caso muy interesante, Carlos, por la situación que la que estamos viviendo, algo que creo que ya lo hemos vivido en nuestros centros de trabajo. Dice, hemos sido obligados a retomar el trabajo durante la pandemia del COVID-19 y el empleador no nos ha dado equipos de protección especial para evitar el contagio. A causa de este retorno, varios trabajadores se han contagiado del COVID-19. Ok, gracias, Cindy. Sí, este es un tema súper actual que está a nivel global y también a nivel regional en nuestra región. Hay muchísimas personas que están padeciendo tragedias, no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito familiar, personal. Nuestros países están enfrentando una crisis catastrófica. Yo vivo en Bélgica y aquí hay una nueva ola de contagios. Estamos ingresando a invierno y hay bastante preocupación. Y
como había comentado en el seminario anterior, lamen- lamentablemente esto podría ser un anuncio de lo que podría pasar en América Latina en algunos meses, un rebrote de los contagios, y nuestros países están mucho menos preparados que los países europeos para enfrentar esta situación. La economía informal es altísima. eh, Lamentablemente muchas personas no, eh, el mensaje de quédese en casa y mantenga la distancia social para la grande mayoría de personas es un mensaje que no realista. Tienen que salir de casa, trabajar en la economía informal y sobrevivir. No pueden mantener una distancia social en los transportes públicos que hay en nuestros países. Hay muchas personas viven en situación de hacinamiento en barrios, en aglomeraciones que no permiten mantener esa distancia social. Entonces, ese mensaje no es suficiente para la grande mayoría de personas en la región. Hace falta respuestas diferentes. Eh, y hay algunos ejemplos en algunos países. En el curso donde estoy facilitando la tutoría, se están compartiendo algunas experiencias en la región. Es por eso importante actividades como las que realiza la ISP para compartir experiencias y trabajar en red, eh, a fin de compartir estrategias, experiencias y enfrentar las distintas cuestiones que padecen los trabajadores y las trabajadoras en la región. Entonces, la OIT, ahora voy a compartir la pantalla. Ajá. Bien. De nuevo, utilizando la guía práctica, eh, yo diría que toda la guía práctica, todo el contenido, todos los niveles y espacios de participación son aplicables en este momento. La situación es muy difícil, es dramática. Los sindicatos participan en distintos ámbitos de la OIT, y en este momento es importante, necesario la participación activa en todos los ámbitos, que pueda reforzar, fortalecer la lucha que los sindicatos están llevando a cabo a nivel local y nacional. Un espacio de participación importante es el Consejo de Administración de la OIT, que se explica en el funcionamiento, la composición y cómo los sindicatos participan en ese espacio en la unidad 2 de la guía práctica. En el Consejo de Administración, los trabajadores y las trabajadoras están representados en un grupo que se llama Grupo de los Trabajadores, que había comentado Marcelo en la presentación de la guía práctica, cómo ellos tuvieron una intervención bastante activa, proactiva, para el debate y la inclusión del tema violencia y acoso en el mundo del trabajo en la agenda de la OIT. En este momento es muy probable que el grupo de los trabajadores con el grupo de los empleadores y de los gobiernos están discutiendo, están debatiendo cuáles pueden ser las medidas que la OIT, las medidas políticas y jurídicas que la OIT va a adoptar para enfrentar el tema de la crisis derivada por la pandemia. Otro espacio importante es la conferencia internacional, que por el tema del COVID se ha cancelado, obviamente, la participación presencial. Es sumamente importante que los sindicatos conozcan y utilicen las distintas herramientas que la oficina de la OIT pone a disposición, entre ellas la asistencia técnica a la OIT, que vamos a ver que la OIT está proponiendo algunas recomendaciones, algunas medidas que los estados deberían adoptar e implementar para enfrentar la pandemia COVID-19.
Entonces, las herramientas que la oficina de la OIT pone a disposición de los sindicatos son súper valiosas en este momento, entre ellas la asistencia técnica. Después, los sindicatos participan, como había comentado, en el procedimiento de elaboración y adopción. Es muy probable también que el próximo año se discuta algún tema, una nueva norma vinculada a la crisis derivada por la pandemia. Y la participación de los sindicatos va a ser fundamental, tanto en el Consejo de Administración, en la conferencia, cuanto a nivel local y nacional, cuando la oficina de la OIT envía informes a los países sobre propuestas de texto de normas. Los sindicatos, la participación de los sindicatos es fundamental para que el resultado final, el texto final, sea acorde con las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras. También va a ser fundamental la participación de los sindicatos en el procedimiento de revisión de normas. Se crean normas, modifican normas y se derogan normas. En el procedimiento de revisión que puede finalizar en la elaboración de una nueva norma o en la modificación de una norma existente o en la creación de un protocolo, que es la actualización de un convenio de la OIT. También en ese espacio, en el contexto del COVID, va a ser súper importante la participación activa de los sindicatos. También, seguramente, los sindicatos ya están utilizando activamente el sistema de control de la OIT, tanto el sistema regular, enviando observaciones a la OIT, cuanto el sistema de control especial, enviando denuncias, reclamaciones o quejas a los órganos de control de la OIT. Y también va a ser súper importante la utilización de las normas y de los pronunciamientos de la OIT a nivel local y nacional, a fin de fundamentar propuestas de políticas públicas o de legislaciones o de convenios colectivos para enfrentar los problemas que está generando la pandemia COVID-19. Entonces, toda la guía es útil en el contexto del COVID. Cada espacio, cada nivel de participación sindical es esencial para que los trabajadores puedan utilizar de la mejor manera y de forma efectiva los recursos que la OIT ofrece. En la unidad 2, había mencionado que la oficina de la OIT trabaja en función a departamentos, áreas. Ajá. Que tuve un problema con... Ajá. Ya. Perdón, que tuve un problema con la presentación. La oficina de la OIT, como había comentado, en el contexto del COVID, ha presentado unas recomendaciones, unas propuestas para los estados a fin de implementar políticas para hacer frente al COVID-19. Y además está creando o ha creado una plataforma de base de datos donde está recopilando todas las respuestas que los gobiernos a nivel global están adoptando para hacer frente al COVID. Ustedes van a poder encontrar en ese enlace en la base de datos el COVID-19 y el mundo del trabajo, que está dividido en 4 pilares. Hay un pilar en particular útil, que es útil revisar, que es el pilar 3, proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. El punto, reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Muchos países están reconociendo ya el COVID-19 como una enfermedad profesional y por lo tanto están utilizando las normas internacionales sobre seguridad y salud en el trabajo que había comentado para el caso 2.
Y también la oficina de la OIT está publicando diversos documentos para orientar la acción tanto de los gobiernos cuanto de los interlocutores sociales, de los empleadores y de los trabajadores. Un documento importante es el que se ve aquí a la izquierda, herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID-19, donde se hace mención a los principios fundamentales de seguridad y salud en el trabajo. Y hay una jerarquía de control de riesgos. Lo que se indica en las recomendaciones de la OIT es, en primer lugar, eliminar el riesgo. Ejemplo, hacer teletrabajo. Como había comentado al principio, lamentablemente esta opción no es suficiente para la mayoría de personas en la región. Luego, en la jerarquía de control de riesgos, lo que se propone es un retorno al trabajo seguro y saludable, por tanto, medidas de ingeniería en el lugar de trabajo. Por ejemplo, barreras de separación y ventilación, o medidas organizativas. Ejemplo, redistribución de puestos y entrada y salidas escalonadas, o medidas administrativas, por ejemplo, limpieza y desinfección, higiene personal, capacitación, señalización. Y como último recurso, el que se considera menos efectivo para el contagio, son las medidas de protección personal. Ir al lugar de trabajo con mascarillas y guantes. Es el último recurso, la última ratio que se considera como un retorno al trabajo. Hay 10 pasos. El primero es establecer un equipo bipartito para organizar el retorno al trabajo. El segundo, decidir quién regresa al trabajo y cómo. El tercero, adoptar medidas de ingeniería y organizacionales. El cuarto, adoptar medidas de limpieza y desinfección de locales en forma regular. El 5, promover medidas de higiene personal. El 6, proveer equipos de protección personal y velar por su uso efectivo. El 7, vigilar la salud de las personas trabajadoras. El 8, considerar los factores de riesgo psicosocial y otros riesgos. El 9, revisar y actualizar los planes de emergencia y evacuación. Y el 10, monitorear y actualizar las medidas de prevención y control. Este es el marco de recomendaciones, de medidas que la OIT está enfatizando en el caso del retorno al trabajo. Tiene que ser seguro y saludable en tiempos de COVID. Este es el marco, la base sobre la cual la oficina de la OIT está trabajando. Es por eso que había comentado que es súper importante que los sindicatos conozcan los contactos de las personas de la oficina de la OIT en sus respectivos países o subregiones. La asistencia técnica de la OIT en este momento es esencial, es indispensable, a fin de presionar, orientar a los estados, a los gobiernos, a tomar medidas, ya sea de políticas públicas como legislaciones, para enfrentar la problemática que ha generado la crisis del COVID. Otro recurso que seguramente están utilizando los sindicatos es, como ya había mencionado, el sistema de control. Ustedes en la unidad 5 van a encontrar preguntas y respuestas. Lo que se ha intentado es detallar las respuestas con explicaciones prácticas útiles sobre cómo utilizar los distintos procedimientos de control regular y de control especial, que muchas veces son un poco complejos y confusos, pero en esta guía práctica se ha intentado que sean lo más claro posible para que los sindicalistas puedan utilizarlo, revisarlo y utilizarlo para su acción sindical. Bien. Sí. Gracias, Carlos. En efecto, ¿verdad? Las organizaciones tienen que conocer los contactos de la OIT
asegurar estas medidas para que los trabajadores trabajen pues con toda la seguridad ante esta pandemia. Vamos ahora a seguir compartiendo este espacio tan valioso que tenemos hoy con Marcelo. Tus consultas, tus comentarios, los escuchamos. Algunos Marcelo. comentarios finales, yo creo que no nos quedamos cortos, y no le hicimos demasiado mérito, porque fue mucho mejor todavía que lo que nosotros presentamos, la utilización de esta guía. Realmente una guía muy práctica, que nosotros tenemos que pensar cada vez que Carlos, yo soy muy tentado de hablar, ¿no? Entonces me tuve que atar las manos para no desmutearme y decir más, porque cada vez que Carlos planteaba escenarios, yo quería decirles a ustedes, a nuestros compañeros y compañeras de la ISP, que ustedes podían participar en esos espacios. O sea, la ISP somos nosotros. O sea, la ISP no es una organización sindical, una gerencia que está por fuera, una intelequia que gobierna una tal Rosa Pavanelli que surgió de un laboratorio. Rosa Pavanelli es una dirigente sindical del sector público italiana, que construyó su carrera sindical con mucho esfuerzo y sacrificio, como vos, Cindy, como todos los que nos están escuchando aquí. Y la ISP somos nosotros. Entonces, cuando Carlos habla de los estudios de la comisión de expertos, a muchos les puede parecer algo alejado, pero sin embargo, la ISP tiene participación en esa discusión de la comisión de expertos en el momento que se produce en la ISP. Y si en algún momento Honduras, como suele serlo desgraciadamente, es uno de los países que son cuestionados por ser uno de los países donde se viola más fuertemente los derechos sindicales y las libertades sindicales, la ISP procura que las personas que la representen en la Comisión de Aplicación de Normas son los y las dirigentes sindicales de Honduras. Y si tenemos que hacer las memorias, tratamos de que los problemas del sector público, los sindicatos del sector público, estén dentro de los comentarios a las memorias que hacen las centrales sindicales. En fin, lo que quiero transmitirles es que esta guía nos permite ampliar el haz de herramientas de tutela y de protección de los trabajadores y las trabajadoras que representamos los sindicatos. No reemplazan ninguna otra, ¿eh? No reemplazan el conflicto, no reemplazan la negociación, no representan la importancia de la organización sindical, de la unidad sindical, de la autorreforma sindical, pero sí potencian, nos permiten un montón de otras herramientas que desde la ISP tenemos que utilizar. Y finalmente, Carlos nombró una persona muy importante que se nos jubiló este año de la ISP, que es la compañera querida mía Carmen Benítez, que por muchos años condujo la oficina de ACTRAB, la oficina de relación con los trabajadores en Lima, y también nos ha recibido a centenar de latinoamericanos que tuvimos la oportunidad de formarnos en Turín, y siempre con ese trato afectivo, esa actitud docente, esa guía, nos permitió su amistad y nos permitió también ir conociendo a la OIT más de cerca y nos dio herramientas como está Carlos haciendo ahora. Así que Carlos está reproduciendo el círculo virtuoso. Su mentora Carmen trabajó sobre él para sembrar esta semilla que él hoy está también sembrando en Cindy y todas las Cindys que tenemos a lo largo de Interamérica, para que el conocimiento sobre la OIT sea socializado y de ese modo poder ser apropiado por el movimiento sindical para reforzar su estrategia de defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Gracias nuevamente, Carlos, gracias Cindy, gracias Iwan, gracias Joselio y a todos los amigos y amigas de la Oficina Regional de la ISP por permitirme participar de esta maravillosa presentación. Bueno, definitivamente sí fue una tarde súper productiva. Tenemos tarea, ¿verdad? En que nuestras organizaciones tengan en mano y trabajen con esta guía, que la conozcan,
y seguir agradeciéndote, Carlos Ledesma, por este enorme aporte que has hecho en cada organización del mundo, en cada organización de América Latina. Trabajar con esta guía tan práctica, tan puntual, va a ser verdaderamente fabuloso por lo que hay en ella, por lo que nos indica, por saber qué hacer, saber qué caso tratar y en qué página, y pues está completa, totalmente completa, como bien lo dice el nombre, guía práctica. Te seguimos agradeciendo y espero, ¿verdad?, que así trabajemos conjunto en todas las organizaciones, y pues gracias a la ISP también, ¿verdad? Creo que fue una tarde maravillosa en compartir con los que están aquí, y pues me despido de este día y espero verlos en otra ocasión para seguir con este trabajo.